Y las revelaciones de Dios son de Dios. Son regalos de Dios. Incomparable con lo que el hombre puede regalar o puede dar. Seguimos en eso de los beneficios que Dios nos da. Y aquí el Señor se regocija dándonos un santo varón que recibió la inspiración del Espíritu Santo para plasmar en la primera de Juan, hombre ya anciano, en sus últimos días, escribe a la Iglesia universal en una trilogía, en un estudio, en un tratado de 3 secciones, 3 cartas que envía a la Iglesia alrededor de la tierra. A todos los que lo amamos y lo seguimos a Él, y llega fresca al día de hoy. La intención del hermano, movido por el Espíritu, es que podamos venir a vivir en cercanía, en intimidad, no solo en comunión, no solo en compañerismo, sino muy cerca, lo más cerca que podamos llegar a experimentar el amor de Dios. Y el amor que viene desprendido como expresión de la justicia y de la verdad, es el reflejo, es la expresión, el amor. Y el amor es activo, así como Dios se caracteriza por ser activo. No es un Dios de una imagen y un Dios que nos envió una cantidad de reglas para vivir. No, es activo. Estuvo muy de moda años atrás y aún todavía hay quien lo utiliza, la palabra proactivo. No sonaba muy interesante y bonito, pero es muy viejo, porque todo lo que conduzca, que funcione, se dice que lo que deja de ser usado perece, muere. Y Dios es un constante dinamismo que imprime en todo lo creado. Porque es terrible. Lo vemos mientras que tiene vida, mientras que funciona. Un pájaro en esplendor, en coloridos y en detalles de sus plumajes y de su colorido y espectáculo, milagro. Ver un colibrí. ¿Quién hace tanta maravilla? Hay drones y tal, pero jamás se compara con la vida activa de un ser creado por Dios. Los demás son imitaciones. Y se pasea al hermano por varios aspectos. Y vimos en la primera de Juan, capítulo 5. Él hace un juego como buen lenguaje de judío, va para adelante y para atrás, pero él busca que el tema sea visto múltiples dimensiones o tridimensionalmente. Y nos parecería que como que estamos en cámara lenta, pero verdaderamente ver una imagen que va volteándose y va girando y va dándonos, revelando todos los aspectos de vida. Asimismo, el Señor nos exhibe a través de Juan al Señor Jesucristo en múltiples dimensiones, de tal manera que nosotros podamos tener plenitud. Más adelante, dentro del mismo capítulo, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es en el 13. Bien, empieza en sus múltiples dimensiones a exhibirnos: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. Son antropomorfismo. Está hablándonos como si fuéramos nosotros hormigas en el lenguaje de las hormigas.
no para que hagamos doctrinas extrañas. Él nos engendró. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Se refiere a las terceras partes, a otros, ¿verdad? Distinto a ti y a mí. Está hablando en el plano horizontal. Y habla de al que engendró, porque es que nosotros pensamos que somos el único engendro de Dios. Y no pensamos en los otros que Dios ha engendrado. Porque esa es nuestra naturaleza. Estar centrados en nosotros mismos. Y allí el foco de Dios ilumina toda la audiencia que está alrededor. Y vemos múltiples de engendros del Espíritu de Dios. Otros hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En estos sabemos, ¿verdad?, que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa lista, desde un principio pequeño, niño, 10 mandamientos, recite los 10 mandamientos, pero nos suena como una tabla. Y al rato se nos olvidó. Dios precioso, que está interesado en que tengamos vida. Y nos dicen, bueno, nosotros no podemos cumplir con todos los mandamientos, siempre estamos cojeando. O no cumplimos en una gran parte. Y dice que si nosotros fallamos en un mandamiento, estamos pecando. Santo Dios. Y todos los pecados tienen el error de ser desacertado, de haber fallado el blanco, porque eso quiere decir pecado. Cuando tú lanzas una flecha, una bala, cuando estás practicando y fallas, has fallado el ojo del buey, el ojo del blanco. Entonces, Dios nos dice 10 mandamientos, que sabemos que hay muchos más, pero estos son los básicos, son los universales. Y Él dice que si lo amamos a Él, cumplimos con esos mandamientos. Los primeros mandamientos se refieren al Señor mismo. De cómo no poner ídolos, cómo amarlo a Él sobre todas las cosas, de cómo preservar el día del Sabbat, el día del sábado, el día de descanso. Eso lo dicen los 10 mandamientos. Y hay interpretaciones modernas que dicen que no. Bueno, no es el tema de la controversia ahora, pero sí es claro que el resto de los mandamientos son para nosotros. Se tratan de nosotros, uno verticalmente hacia Él, pero el resto, porque Él está interesado de que nosotros funcionemos con el propósito, con sanidad. Él no es malo de habernos mandado mandamientos que no podemos cumplir. Gracias, Señor. Esos mandamientos son de vida. Gracias, mi Dios. Y es horizontalmente, porque en esa dimensión, papá, mamá, honra padre y madre. No codicies. O sea, no desees lo del vecino. O no desees la mujer del prójimo. No desees el carro, en aquel entonces el asno, el caballo, la granja. No lo desees. No mates. No asesinar. No mientas. No levantes falsos testimonios. Todo es horizontal. Es con nuestros congéneres, con nuestros hermanos. Porque no sabemos en verdad en la iglesia a veces cómo cumplir. Se nos olvidaron los 10 mandamientos. Pasó por allí la esposa de fulanito y nos dejó locos. Santo Dios. Si nosotros amamos al hermano,
la respetamos a ella, si respetamos a la hermana, la amamos con nuestro respeto ya. Paz. Y si él ha prosperado y surge envidia, celos, hermano, es un mandamiento de vida, respeto, y ya Dios tomará cuenta de él. Es para los hermanos, y aún más allá de los hermanos fuera de la iglesia, es con tu prójimo, con tu vecino que no te gusta, con tu presidente que no te gusta, con tus gobernantes que no te gusta, con el pueblo que está en ignorancia que no te gusta. Es con ellos que tenemos que cumplir los mandamientos. Pero qué difícil cuando rige, gobierna en nuestras vidas el ego, nosotros, y me resbalan todo lo demás. Entonces sabemos que amamos a Dios cuando cumplimos sus mandamientos, porque es que los hermanos no son engendro de Dios a través de la muerte de Cristo por nuestros errores. Es que no se trata de eso. Y más allá, porque la creación de los malos o de los que lo han ignorado y lo han rechazado pertenece a Dios. Por eso sabemos que amamos a Dios cumpliendo los mandamientos. Pero si nosotros que pretendemos amar a Dios y no cumplimos los mandamientos, pero sea la palabra de Dios la que hable mejor que yo. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, tú has visto cuando el amor brota. Me recuerda ahí a un señor que cantaba que cuando el amor brota o nace de esta manera, uno no tiene la culpa. Aunque eso tiene una connotación pecaminosa, pero lo traigo como una ilustración para enriquecer. Gloria a Jesús. ¿Cómo se llamaba ese señor, amor? Simón Díaz. Simón Díaz, Cuando con el amor, caballo. Cuando el amor viene. Caballo blanco se llama, manera. ¿verdad? El asunto está que cuando tú le das un hijo a una mujer, el Padre Celestial le da un hijo. Es gravoso darle el seno, es gravoso limpiarlo, es gravoso bañarlo, es gravoso tener la paciencia, porque lo vemos en los animales que de una manera natural, al león, al rey de la selva, los hijos vienen, lo molestan y son impertinentes, y él revestido de una paciencia. Le es gravoso ver un perro hembra, una perrita echada con múltiples criaturas, y ahí está en la paciencia. Y animales que vienen buscando el seno del sustento de la leche, y ellos pacientemente y golpean y dan duro. Asimismo, cumplir los mandamientos de Dios, dice el hermano en el Espíritu, que no son gravosos. Pero ¿y cómo es que no son gravosos? Wow, me decía un hombre, mira chico, tú ese cuento de que el evangelio, no, mira, yo me harté de andar con la espada de Damocles aquí en el cuello todo el tiempo. Es verdad. Cuando nosotros, por nuestra propia cuenta, decidimos resolución de año nuevo o positive thinking, y tú te esmeras y sabes que al rato abandonas y te sale otra lipa de nuevo, otro bulto gordo, porque no te aguantaste, o dejaste de ir al gimnasio, o yo me voy a proponer que no los voy a maltratar más, y al rato estás dándole leña y palo y por la boca salen sapos y culebras. Esa es la voluntad del hombre. Es inestable, indisciplinado. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo permanece, cuando tu gratitud permanece en Cristo, y dice que el que permanece en Cristo permanece en el Padre. Así es, amén. Y de esto se trata.
sus mandamientos no son gravosos. Y el síntoma que nosotros tenemos es que por el amor, por la gratitud, porque sabemos que no nos debemos nosotros, que nuestra vergüenza no fue levantada por nuestros actos de buena conducta. Sabemos, el que ha tenido la experiencia íntima en el Espíritu, que venimos a ser un producto, una nueva criatura. Una criatura dentro de la dimensión del realismo espiritual y no de ninguna disciplina, de ningún forjamiento. Es voluntario. Tú hablas de tu amor. Tú hablas de lo que tiene en tu corazón. Tu conducta refleja tu convicción. Una nación que vive por convicciones se comporta o para bien o para mal. Amén. El pueblo de Alemania se condujo en una conducta, perdonen la redundancia, colectiva, y sabemos que fue maléfica. Pero hoy en día sabemos que Alemania tiene una mujer cristiana que se llama Angela Merkel, una hija de Dios, domina múltiples disciplinas, su revestimiento es de una hija del Señor. Usted ve la serenidad y la paciencia manejando al señor Trump con sus agresiones. Ella maneja la compasión porque pueblos inmigrantes que han llegado a Alemania y ella ha abierto la casa para ellos. Un pueblo se guía por convicciones y no les es gravoso porque ella no se ha quejado. Estos millones que yo recibí, ahora tengo que estarlos alimentando, dándoles trabajo y enseñándoles el idioma. No, es un fruto del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos, porque no se hablan de buenos presidentes. Ella ha sido reelegida una y otra vez. Amén. Buena ilustración de una buena hija de Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor tenga la misericordia para que nuestra nación venga a gobernar alguien con los carismas del Espíritu Santo. O no sabemos cuáles son los vestigios y las consecuencias cuando gobierna el maligno. No tengo que nombrar naciones, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Con esto vencemos al mundo. Lo vencemos ahora en esta vida y en la vida eterna. Y vendremos a gobernar la tierra, los seguidores de Cristo con Él a la Así cabeza. es, amén. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Su Majestad el Señor Jesucristo, porque toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús y lo reconocerá. Todo ojo le verá y toda lengua confesará. No en vano, cuando tú sabes que lo que tienes por delante es verdaderamente Dios, entonces tú reconocerás. Tú, pueblo de Israel, todos serán salvos los que sobrevivan a la tribulación, porque no les quedará otro remedio que reconocer al Mesías, al que ellos rechazaron. Esto es fruto, no es gravoso creer, tener la fe en Dios. No hay proposición, no hay propuesta, no hay proyecto de salvación por ninguna religión. No la hay. Con la perfección de levantar nuestros pecados, nuestra inmundicia, nuestras fragilidades humanas que no nos llevan sino a vivir en tientas y tinieblas y falta de sabiduría. No la hay. Él es el verbo, Él es el logo, es la palabra de Dios que habitó desde un principio. Así el hermano Juan nos lo revela en el Santo Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Y aquí lo vuelve a decir. ¿Cómo estamos con el tiempo, hermana? Y disculpa mi pasión por 5 minutos. Hermano, esta carta, este capítulo breve, pero cómo tiene
sustancia, cómo tiene esencia. Quizás no voy a poder terminarlo hoy, pero este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y mira el juego de palabras del judío. Esto es un lenguaje que tiene como un denominador, tiene variaciones distintas a la de Pablo, pero este es el juego de ellos, hablar a su audiencia con un ir y venir de la argumentación, pero quieren estar seguros que es válida. Y dice, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Quedaron locos? Yo también, pero ¿sabes? Me costó, le pedí, le he rogado al Espíritu Santo que me revele este pasaje, y bendito sea Dios, me ha servido la mesa, y así espero que llegue hasta ti, que llegue hasta ti con sencillez, porque Dios no es Dios de confusión. Hay tres elementos que dan testimonio. Para el judío, cuando había una controversia, un problema, se pedían que estuvieran dos testigos o tres. ¿Recuerdan en las cartas de Pablo que decía, no se preocupen cuando yo vaya allá? Yo esto lo voy a resolver. Lo resolvemos con 2 o 3 testigos. Claro, tú no puedes escoger testigos, no en vano. Cuando escogen el panel de un jurado, lo escogen que no tengan vínculo, que no estén contaminados, prejuiciados con el conflicto que está pasando. Asimismo, el judío escogía 2 o 3. Y esto es lo que viene a traernos el hermano Juan, para que estemos seguros de cómo Cristo es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio. Si tú vas al cielo y estás en la corte celestial, hay 3. El Espíritu de Dios en uno que es compartido con la misma esencia, con el Padre, el Hijo del hombre, ¿verdad? Emmanuel, Dios admirable, todos los títulos, pero Él estuvo desde un principio. Él es el Logo, Él es la palabra de Dios, el Señor Jesús. Ese es la segunda, ¿verdad? El segundo testimonio. El tercero es el Espíritu Santo. Esos son los 3 en uno. Ese es el testimonio celestial en la realidad del ámbito espiritual celestial. Pero hay otra realidad que la hemos vivido y la vivió Juan. Y la vivió los apóstoles y a través de la Santa Escritura ha sido transferida. Porque es que no vimos nosotros en Lucas, en los evangelios que revelan cómo el Señor Jesús vino para que se cumpliese la Escritura. No era para recibir nada de lo alto, ya Él había recibido todo lo que iba a recibir. El Señor Jesús, el hombre, vino para que sea cumplida la Escritura, las profecías. Y era justo y necesario que se bautizara. Y dio manifestación de que Él era, porque el mismo primo hermano Juan el Bautista dijo, reconociéndolo, no, yo soy el que debo ser bautizado por ti. Lo reconoció, no es que le dio autoridad, lo reconoció porque es que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de la sandalia tuya. Con esa humildad lo reconoció. Y allí estuvo una declaración de algo que, un fenómeno, una teofanía que ocurrió en ese momento. El Hijo de Dios
el hombre. Y vino el Padre Celestial dando testimonio que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la señal que le había sido dado a Juan el Bautista: cuando veas que el Espíritu reposa sobre él, ese es el Mesías. Y asimismo reposó el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo en forma como de paloma. No era una paloma, en forma como la luz del Espíritu Santo bajó en representación de la tercera divina persona. Son 3 los testimonios. Ahí tienes uno. De eso habla el agua. El agua es el bautizo. Hay un segundo testimonio. ¿Y sabes cuál es? Habla de la sangre. La sangre que fue vertida en el lugar altísimo, rociada para que tú y yo vengamos a ser justificados ante el Padre Celestial. Y no más los pecados te sean contados, tus pecados pasados. La sangre de Cristo, el que en el madero fue crucificado por ti y por mí. Ese es un testimonio vivo. Y hay un tercer testimonio que es dado en la tierra, y por eso dice que concuerdan. Es la del Espíritu Santo. El Espíritu que mora en tu vida y que mora en mi vida. Y que solo a través de ese Espíritu es que nosotros podemos confesar que Cristo es el Mesías, que Cristo es mi Salvador, mi Redentor, mi justificación. Estos son los 3. Y se hace un poco complicado de primera, pero bendito sea Padre Celestial que me permites de una manera, creo yo, sencilla. Y si hay alguien que desee que yo abunde, con gusto, tengo teléfono, tengo internet, por esta misma vía estoy a la orden. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bendito seas, Padre Celestial. Gloria a ti. Gloria a ti por tu santo amor que nos ha sido revelado. Gloria a ti, Señor, que tenemos poder de vencer al mundo al recibir a Cristo. Los amo en Cristo. En el nombre del Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu